Editorial Páginas presenta Páginas, noticias y opinión de la vida pública de Sinaloa. Noticias, reportajes de interés, entrevistas con los personajes de hoy y la imperdible mesa de debates con voces autorizadas. Bajo la conducción del periodista Alejandro Gallardo. Sin línea y en línea con todos ustedes. Bienvenidos. Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. Estamos en Páginas, Noticias y Opinión. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Mazatlán, Sinaloa, a través de nuestras diferentes plataformas en YouTube. Estamos como Páginas, Noticias y Opinión en Facebook, en Televisora Trópico de Sinaloa y Páginas y Noticias. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Enrique Vega Ayala. Él es el cronista de la ciudad y estaremos platicando sobre algunos temas históricos para Mazatlán. Enrique, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días a todo el auditorio. Enrique, entre los temas que te pedía de favor que pudiéramos compartir con el auditorio, uno es sin duda, pues se cumplieron 50 años del huracán Olivia, el azote, yo creo que el huracán más devastador que ha tocado Mazatlán. Pero antes quisiera comentar, en el periódico Páginas escribes y publicamos un artículo de Margarita Montes Quitmaya. También se cumplió un aniversario del fallecimiento. Así es. Y es una mujer nacida en la segunda década del siglo pasado que dejó pues un precedente. Sí, es una mujer mazatleca, como la mayoría de los mazatlecos de su época, que nacieron en lugares cercanos. Ella era de Chilillos, y que pues se desarrolló en Mazatlán, que vivió aquí y que se destacó como un ejemplo de diversidad en cuanto al tipo de actividades en las que ella emprendió en su vida, y que pues la llevaron a lugares importantes en esas áreas en las que sí, pero para esa época, una mujer destacando en temas de, por ejemplo, en el boxeo. Sí, es sin duda alguna es una cosa singular, una pionera en muchos de los aspectos de su vida. Ella tuvo una vida, digamos, normal. Fue una mujer que tuvo hijos, que vivió su vida dedicada a obtener de su esfuerzo los recursos para sobrevivir, pero la manera en que desarrolló sus actividades es lo que la vuelve singular. Ella, sobre todo, lo que más se le recuerda es su actividad boxística. Un día la invitaron por sus características físicas. Venía una campeona nacional a presentarse en Mazatlán. Era la época en que se desarrollaban actividades boxísticas era la época de oro del box a nivel nacional, y en Mazatlán se desarrollaban actividades boxísticas. ¿Fue en los años 50 a lo mejor? No, los 40, 30, 40. Era una actividad cotidiana, ¿sí? Era una de las diversiones, uno de los espacios de divertimento más importantes para los mazatlecos de su tiempo, el boxeo. Y hubo una cantidad enorme de mazatlecos que realizaban a través de esta actividad pues una vida llena de actividad en esta materia del esfuerzo físico. El más importante pues era el dandy, ¿sí? Joe Conde, que era de origen mazatleco también, pero de familia de padre escocés, que vivió en los Estados Unidos, pero luego regresó. Su mamá era de La Noria, él había nacido acá. Entonces realmente destacó en el boxeo porque peleó con los mejores de su tiempo en distintas categorías. Fue campeón en algunas de ellas. Era la época del Chango Casanova y todos esos grandes boxeadores mexicanos. Y en esa época pues también
como parte de una serie de procesos que se presentaron en el mundo en esa época, empezaron a abrir espacios para las mujeres, tanto en términos de empleo, de trabajo, por la participación de los hombres y su orientación hacia la guerra. Y de hacer muchas cosas que eran reservadas para los hombres, típicamente, que eran típicas típicamente de los hombres, para los y hombres. que empezaron a incursionar. Para quienes dicen que ahorita es tiempo de mujeres, yo creo que pues en la historia ha habido muchas mujeres destacadas. Es cuestión de voluntad, de dedicación, de entrega, de visión, de formación, de pasión, mejor, ¿no? De pasión por las cosas. Y la señora quería destacar, quería hacer cosas y los hizo en su vida. Se dedicó al boxeo, fue campeona, peleó en Estados Unidos, en Arizona, fue también beisbolista, porque en esa época se abrió el béisbol para las mujeres. Probablemente si se hubiera abierto el fútbol también hubiera iba a todas, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, quien guste leer el artículo completo está disponible aquí en la última edición del periódico Páginas. Es un artículo muy interesante y sin duda pues refleja un capítulo importante de ese tramo de la historia de Mazatlán. Pasamos, Enrique, al tema del huracán Olivia. Se cumplieron 50 años el pasado sábado. El 24. El 24 se cumplieron 50 años del azote del huracán Olivia aquí en Mazatlán, que es recordado pues por las generaciones ya de nuestros tiempos, como el huracán más devastador de la historia. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, el huracán Olivia fue un huracán de categoría 3. Como llegó con vientos hasta de 180 kilómetros por hora, pero tuvo la peculiaridad de que su duración fue mucho más larga que otros en cuanto a permanencia, azote en la ciudad, porque estuvimos en el ojo del huracán. El vórtice, como dicen los técnicos del huracán, no pasó exactamente por nuestra ciudad, pasó por la orillita de la ciudad. Tengo entendido que efectivamente Villa Unión sí quedó exactamente en el vórtice, pero el tamaño del ojo abarcó buena parte de la ciudad, y en ese periodo hubo una calma tensa. Parecía que ya había terminado el huracán, y dice la gente, regresó. Sí, incluso decían es que chocó contra la sierra y se vino de nuevo. Y nos volvió a pegar. Pues era el ojo del huracán. Lo que pasa es que como es un remolino, ahí vemos algunas imágenes, algunos titulares de periódicos, parte de la devastación que se registró en la ciudad en aquellos tiempos. Y ¿qué pasó? Los saldos que dejó este meteoro. No, fueron en la pura región fueron alrededor de 30 muertos los que dejó, una cantidad enorme de viviendas muy dañadas, tanto en la parte vieja de la ciudad, que ahora es el centro histórico, como en las colonias populares sobre todo. Eran tiempos en que estaban empezando a generarse invasiones en la zona hacia el norte. Ganadas al mar. Marinos o en la zona no, hacia el norte, sí, que es la colonia Salvador Allende, la Echeverría. Había una que se llamaba Año Internacional de las Mujeres. Acá por el lado de las marismas también, hacia la zona de Urias, empezaban a generarse las invasiones, y ahí arrasó, ¿sí? Y bueno, pues la condición peculiar de los daños también tuvo que ver con el hecho de que fue relativamente sorpresiva la presencia del Olivia en Mazatlán. No hubo una alerta temprana sobre esto. Dicen los especialistas, el huracán puede tener una trayectoria que pueden seguirle, y ya desde entonces seguían, no había los avances tecnológicos que hoy tenemos por satélite. Tenemos el caso muy reciente de Veracruz y varios estados más, 5 estados de la República, que les llegaron lluvias torrenciales. El Otis el año pasado en Acapulco. Correcto. Que de repente llegó a categoría 5 cuando esperaban que por lo mucho llegara a categoría 2. Y bueno, ese tipo de situaciones son parte de la vida de los huracanes. Y en el caso del Olivia,
la trayectoria que marcaban originalmente los especialistas, Ajá. pues era hacia el océano, o sea, iba mar adentro, pero en el momento definitorio que dicen los especialistas, nos ponía hace unos días un maestro de meteorología de la escuela náutica, el maestro Fabián Ramírez, el capitán Fabián Ramírez, nos platicaba que los huracanes, cuando ya están por terminar su ciclo de vida, son como los trompos que están dando vueltas y parece que se estacionan, y se quedó como estacionado un rato, y de repente, como los trompos, cuando van a terminar, agarran para cualquier lado y de manera muy rápida. Y entonces eso fue lo que pasó con el Olivia. De manera muy rápida dio una vuelta que pues sorprendió, y aunque pudieron avisar a Mazatlán, a las autoridades, hacia las 10 de la mañana, que era inminente el choque de Olivia en las playas mazatlecas, pues fue muy poco tiempo para operar la salvaguarda de las personas. Estamos viendo algunas tomas ahorita también de la flota pesquera de Mazatlán, que se vio sumamente dañada, pues solamente comparado con el huracán Ismael. De hecho, había unos testimonios de Ricardo Michel, que le tocó en el mar, sí, dirigente pesquero, y que le tocó vivir e incluso perder algunos hermanos ahí producto de ese huracán. Así es, sí, el problema es que a la flota, pues sí le avisaron que estaba la presencia del ciclón, porque pues estaba aquí cerca, ¿no? Que se resguardaran, que buscaran, pero no sabían exactamente hacia dónde iba. Entonces, algunos sí llegaron temprano a Mazatlán, pero otros ya no lo alcanzaron. Varios de los muertos en alta mar fueron producto de embarcaciones que venían a Mazatlán y que fueron hundidas por la fuerza del mar y de los vientos y las lluvias del huracán. Entonces sí fue catastrófico para la flota pesquera, sobre todo ese ciclón. Probablemente poquito menos que el Ismael, que es otro ciclón también que no tocó directamente, que no golpeó directamente Mazatlán, pero sí a la flota pesquera. Entonces, el caso de Olivia fue una situación de alarma, pero ya prácticamente con el ciclón encima. Avisaron a las 10 de la mañana, las autoridades a las 10:30 apenas andaban iniciando los procedimientos de emergencia, avisando, mandando. En aquel entonces no había más que radio para avisar, había televisoras, pero era de transmisiones prácticamente repetidoras eran. Sí, sí, pero aparte la televisora pues no llegaba a todo el mundo, porque no había televisiones en todas las casas como hubo después. Entonces el medio fundamental fue la radio y los camioncitos, como en el maremoto, que anduvieron voceando para que cuando la amenaza de maremoto del 64, que anduvieron voceando en las colonias, y desplegaron a partir de las 10:30 la búsqueda de resguardo. Para empezar había que formar los albergues. Creo que se instalaron 2, pero al final de cuentas tuvieron que armar un tercero por la cantidad de gente que tuvieron que sacar de las zonas que corrían más riesgo, sobre todo las de las colonias estas que estaban apenas en proceso de invasión y que pues eran palitos parados, muchas de las casas, o muy endebles, y pues de otras zonas de inundación inminente que tradicionalmente había que desalojar. Entonces tuvieron muy poco tiempo para operar eso. Ya funcionaba el plan DN3, tenía unos meses que se había creado esa figura apenas del plan DN3, pero con todo pues fue una cuestión. No había la infraestructura, la cantidad de personal, los medios de comunicación como para hacer de manera más expedita. Digamos que no estaban bien preparados totalmente. Ajá. Había ya algunos elementos, pero la preparación pues no estaba todavía al 100, y creo que eso también contribuyó a que los daños
pues fueran todavía más catastróficos. Sí, y sin duda está en la memoria de los mazatlecos. No, en la memoria de los mazatlecos es el ciclón más, de la memoria actual, es el ciclón más devastador. Yo comento y lo he dicho varias veces, este ciclón era categoría 3, el que había pegado el 57, el 22 de octubre del 57, era categoría 4, ¿sí? Y fue menos... Pero lo tenemos menos presente. Bueno, ya hay generaciones que ya pasaron, que vivieron el ciclón, pero en aquel entonces la ciudad estaba, digamos, más sólidamente estructurada, no había tanta dispersión y hubo más facilidad para resarcir los daños, que fueron muy cuantiosos en el 57, pero también la modernidad de las construcciones en la época ya del 75 en el Olivia, pues daba pie para otro tipo de situaciones que en el 57 todavía no se presentaban. El hecho de que hubiera tantas invasiones y zonas ocupadas en las áreas de marisma, pues eso no se presentó el 57, pero sí en el Olivia. Entonces aquel fue categoría 4 de más de 200 y tantos kilómetros por hora los vientos, y tampoco pasó el ojo del huracán. Fue solamente una parte importante de los cuadrantes del ciclón, lo que nos tocó en aquel entonces. Digo nos tocó porque todavía ya me tocó Sí. muy pequeño. Sí. Pero el Olivia sí fue de lleno, el ciclón, y esa devastación y ese temor que se vivió durante más de 4 horas, pues generó en la memoria un impacto psicológico que todavía hasta la fecha lo seguimos transmitiendo como el ciclón más devastador de nuestra historia. Sin duda, hechos históricos, muy interesante conocer cómo se vivieron este tipo de fenómenos naturales, en el caso del huracán Olivia. Preguntarte, por otro lado, tú que lo conociste, tú que también has estado muy cerca de la historia de los carnavales de Mazatlán. El pasado domingo falleció Esteban Peraza, mejor conocido como El Bacho, quien pues estuvo ligado a los carnavales al menos desde 1978, cuando fue Rey de la Alegría, algo por el estilo. No, él es un personaje popular, de los que en Mazatlán siempre hacen la vida del carnaval, y por muchos años estuvo ligado no solo como príncipe de la alegría, que ejerció, él decía, y con razón, como rey, porque el personaje que fue el electo Rey de la Alegría se retiró inmediatamente que terminó el carnaval, y ya no continuó como suele hacerse de parte de los soberanos y del carnaval. Todo el tema de la promoción. Sí, así es, para la promoción, la invitación a la gente para las actividades de carnaval posteriores a la fiesta y con motivo de la preparación del año siguiente, que siempre empieza con mucha anticipación. Entonces, él estuvo, él fue un colaborador muy estrecho de Héctor Díaz en su tiempo, de Rigo Lewis, durante sus épocas de carnaval, y luego después formó parte del equipo de trabajo de Codetur, prácticamente como el jefe de la oficina operativa, de los años recientes. Sí, muy ligado a las reinas o a las candidatas, a todo ese protocolo. Lo que pasa es que el carnaval tiene un aspecto muy importante en términos de organización, que tiene que ver con los carros alegóricos, la preparación y organización de las fiestas, de las actividades, de los desfiles, de la quema del mal humor y demás, incluso de la parte cultural. Pero el Bacho estaba en la parte, digamos, que es la más emotiva de la fiesta, porque él trabajaba mucho en el trato con las candidatas, después con las soberanas. Él era quien las coordinaba, básicamente. Algo sumamente complicado. Sí, no, para los efectos del carnaval era muy, muy importante su tarea. Igual que también fue parte importante en la base de la operación de los eventos culturales, como los Juegos Florales. Él se encargaba de recibir y tener contacto con quienes querían mandar poemas para concursar
en los Juegos Florales, él los recibía, los atendía, él hacía el premio Clemencia Isaura. El Clemencia Isaura. Él hacía las listas de los que iban llegando, organizaba toda la papelería para entregarle a los jurados. Entonces tenía un papel destacado en la oficina, en la parte que digamos burocrática, pero también en la parte emotiva, en la parte sensible de la vida del carnaval, que tiene que ver con el rollo de la realeza. Sí, dedicó mucho, pues 40 años de su vida a trabajar en el tema de los carnavales. Y se acababa de jubilar recientemente. Hace algunos años. Sí, de hecho, como jubilado todavía siguió trabajando un par de años. Sí, en la administración municipal anterior siguió trabajando Raúl, un tiempo. Raúl lo llamó después de jubilado, ya nada más para los carnavales, para que lo apoyara en algunas actividades. Sí, también fue pues un miembro del Club 30-60-90, donde fue presidente también hace unos momentos. Pues el cortejo real y fúnebre, pues partió de ahí, precisamente del Club 30-60-90, fue llevado al Instituto Municipal de Cultura, pasaron por ahí hasta pues concluir con una misa en catedral para posteriormente pues, ser sepultado. Descanse en paz el tremendo Bacho, un buen amigo y un buen promotor de los carnavales. Así es, un hombre muy activo en esa materia. Te agradezco mucho, Al Enrique, contrario. Tu presencia. Son temas muy interesantes. Ojalá y nos puedas apoyar y acompañar en algunos programas para pues, recordar algunos episodios importantes y preguntarte finalmente, un cronista de la ciudad, ¿qué es lo que toma en cuenta para decir esto vale la pena hacer una crónica y llevar una secuencia y recordarlo y escribirlo para que quede como testimonio para la ciudad? Bueno, uno como cronista tiene la obligación técnica, digamos, de ir recopilando los aspectos que impactan más en la ciudad en cada tiempo. Y es importante que a partir de ese impacto tú vayas recopilando la información que permita justamente determinar en términos históricos por las generaciones en el futuro si ese impacto que tú percibiste realmente trasciende. Y entonces la tarea del cronista pues es esa, recopilar, estar al tanto de los aspectos importantes, de los hechos, de los personajes, de las circunstancias que tienen algún sentido, algún significado en un momento dado en la vida de Mazatlán, por ejemplo, y a partir de ahí dejarlo para el juicio de la historia. Ya serán las generaciones siguientes los que van a recoger o desechar. Sí, se hace una especie de criba de decir, bueno, esto realmente marcó cada uno de los episodios de la ciudad o del municipio. Es como la memoria, es muy selectiva, ¿no? Al principio puede caber muchas cosas, te acuerdas de mucho, ¿sí? Pero en la medida en que va pasando el tiempo, pues cada vez es más selectivo el rumbo que vas a tomar para decidir, o el rumbo que va a tomar la sociedad para decidir qué fue realmente lo importante y qué fue intrascendente. Muy bien, muchísimas gracias. Estaremos en contacto, al pendiente y siempre a la orden. Muchas gracias. No, gracias a ti. Saludos al auditorio. Nosotros continuamos aquí en Páginas Noticias y Opinión. Tenemos un siguiente invitado aquí en el estudio. Se encuentra con nosotros Fernando Pucheta Sánchez, expresidente municipal de Mazatlán. En unos momentos le vamos a ceder los micrófonos para que nos acompañe aquí en la entrevista. Él pues ha sido un promotor turístico, luego entrado a la política. Siéntate, Fernando, aquí no le vamos a poner mucho protocolo. Fernando pues es un mazatleco que pues, yo lo conocí como promotor turístico, un apasionado del turismo en la ciudad. Posteriormente pues entra a la política, fue regidor, diputado local, presidente municipal de Mazatlán y ahora pues en un rato nos va a contar qué anda haciendo Fernando Pucheta. Primero, muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes a todos los... ¿Dónde está? ¿Cuál es la cámara? Su cámara es esta de enfrente. Va prendiendo uno para vernos más. Sí, aquí sin mucho protocolo, aquí estamos los dos. Su cámara es directa esta. Es aquella y estamos platicando Alejandro, con Fernando. Muchas gracias. La verdad, tener la oportunidad siempre de comunicarnos, de emitir nuestras
ideas, nuestros puntos de vista, siempre va enmarcado dentro del respeto que todo mundo merece. Muy bien, Fernando, ¿qué anda haciendo ahorita Fernando Pucheta aquí en la ciudad? Digo, yo sí sé porque lo sigo, es pues un youtuber, es muy conocido en redes sociales por los videos que realizas, las visitas a diferentes lugares de Mazatlán, de mucho contacto con la gente, pero ¿qué es lo que anda haciendo Fernando? Mira, Alejandro, cuando participas en el mundo de la política y haces tuyo los problemas de la gente, definitivamente cuando tienes la oportunidad de estar en un puesto, como en mi caso como regidor, como diputado, como presidente municipal, se es mejor cuando ya no estás que cuando estás. ¿Por qué se es mejor? Porque es cuando empiezas a ver la película del pasado. Haz de cuenta que estás sentado en este sillón y dices, ah, caray, esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto se pudo haber hecho mejor, esto se hizo muy bien. Y hay algo muy importante. ¿Para quién se hace? Para la gente. Sí, el centro son los ciudadanos. Para la gente. Entonces, siempre va a ser muy importante tener presente eso. Si tú tienes pero es interesante, Fernando, a ver, y lo dices, es importante, ya que no eres, te das cuenta de muchas cosas que pudiste haber hecho y que a lo mejor no lo percibías. A ver, ¿en qué falló Fernando Pucheta? Muchas ¿Y de veces, qué te sientes orgulloso? No, orgulloso de que el gran cambio que Mazatlán tuvo y que posteriormente se vino como un boom, no inmobiliario, sino un boom en todos los sentidos, en el atrapar la atención de miles y miles de visitantes que al final de cuentas fortalecen nuestra economía, dado que el sector turístico, por todos los problemas, anteriormente nuestra vocación económica preponderante indiscutiblemente era la pesca, pero por todos los problemas que esta ha atravesado, hoy es la actividad turística la que atrapa el centro de atención. Mas, sin embargo, no hay que perder de vista que aquí no puedes dividir a los mazatlecos por su actividad. El mazatleco es solo uno, Mazatlán es solo una ciudad y con todo y para todo tienes que trabajar para ellos. ¿En qué, cuando tú te pones en un momento dado a analizar el qué hiciste bien, el qué pudiste haber hecho mejor? No hay tiempo de arrepentirse, porque un día que se vive como presidente, muy difícilmente puedes estar en la añoranza de volver a repetir lo que ya viviste. No, fíjate nada más, te puedo decir y les puedo decir a ustedes, jactarme de que el gran desarrollo en infraestructura que Mazatlán tuvo fue precisamente en la administración que me tocó presidir. Imagínate ver terminado el proyecto, todo de la remodelación del malecón, de la remodelación de la playa norte, de lo que se tuvo que hacer para la adquisición de un hotel y dárselo a la casa del estudiante, que estaba en donde anteriormente estaba un hospital general abandonado, que era, pues ahora sí que como vulgarmente decimos, nido de malvivientes. Entonces todo eso se regeneró y se hizo un gran parque, un proyecto que ya en el presente te puedo decir que da tristeza, pero hablarte de ese momento en el que también se transformó todo Las Altas y no se diga el centro histórico, 25 calles para resaltarlo. Me tocó firmar la solicitud a la Secretaría de Turismo para que por primera vez en Mazatlán el tianguis turístico que se realiza en Acapulco y que por problemas que Acapulco tuvo lo tuvieron que hacer itinerante, fuera en Mazatlán, y se logró. Una gran cantidad de recursos que llegaron al puerto
y que ayudaron más a su transformación, a su embellecimiento y obviamente a que se generaran expectativas de crecimiento y desarrollo que los hemos palpado hoy. Pero Cuando ¿no te ha tocado, Fernando, llegar a una colonia y, pues de repente que te la mienten? No. La verdad que soy afortunado. No cualquier alcalde, después de ser... A eso me refiero, porque muchos no, terminan verdaderamente repudiados por la ciudadanía, fíjate, que no se pueden parar en un estadio de béisbol, por decirlo así, no. porque empiezan las rechiflas. Mira, para mí ha sido satisfactorio, Alejandro, el poder ir a cualquier calle, sentarme y comer frijoles con queso cuando me invitan, que sí me invitan, y en muchos lagos también yo llevo, para que no digan, este cabrón gorrón. No, en los mercados, en las calles, porque al final de cuentas, si en un momento dado ostentas un puesto muy importante, que es el de administrar, no confundir, ser presidente municipal dista mucho de ser dueño de la ciudad y mucho menos de la voluntad de los mazatlecos. Estás al servicio total las 24 horas de los ciudadanos y eso no se tiene que perder de vista. No se tiene que perder de vista. Estar buscando cómo solucionar las necesidades que los ciudadanos tienen. Buscar siempre que en el rubro de servicios públicos municipales, pues ¿qué quiere la gente? Quiere buenos parques, quiere que su calle no tenga tanta basura, la recolección de basura prioritario, hay que estar invirtiendo en ese rubro para que tengamos servicios públicos de calidad. A ver, en ese sentido, Fernando, ¿cómo ves a Mazatlán en materia de servicios públicos, pues, en materia de imagen urbana, en materia, lamentablemente, de seguridad pública? Si me permites, primero, que al cabo si hay tiempo, decirte lo que te había comentado en un principio. ¿Qué ves después de que ya no eres alcalde? ¿Cómo dices pude haber hecho esto mejor? Quizás hay que tener mucho cuidado con el equipo. El equipo de trabajo es fundamental. A veces uno quiere tanto a la familia que dices, es la familia la que me tiene que cuidar. Y ahí, pues igual pones a gente que no tiene capacidad, a otros que sí tienen capacidad, pero tienes que valorar también, pues, la lealtad en el común que como presidente municipal tú tienes. ¿Y cuál es el común? Hacer un buen trabajo, dejar contentos a la gente. Y pues mira, Alejandro, creo que se ha logrado. ¿Qué es lo que hace Fernando Pucheta hoy en día? Pues busco la forma de estar en contacto con la gente que menos tiene, que más lo necesita, obviamente con el que tiene, con el que puede ayudarme a buscar cómo hacer posible la solución de los problemas que la gente tiene. No estamos viviendo un tiempo fácil, no estamos viviendo un tiempo en el que las oportunidades estén abundando. A veces sí, te quiero decir que esa gran inversión que se hizo en el 2017 y 2018, a veces me da tristeza. Sí, es algo que se tiene que cuidar. O si tienes una porque esa inversión, Avenida del Mar, si tienes monumentos turísticos, si tienes infraestructuras como el parque de Ciudades Hermanas, un bosque de la ciudad que se transformó en parque central y que pues caen en abandono, pues yo creo que ahí dices, pues el legado no fue atesorado como debía, ¿no? Mazatlán es un niño o un ser humano que desayuna, come y cena los 365 días del año. Se tiene que cuidar. Mazatlán se tiene que cuidar en todos los aspectos, no únicamente. ¿De qué me sirve tener un área turística impecable con una ciudad desmotivada? Una ciudad con muchos problemas. Hay que atender eso, hay que rescatar mucho, Alejandro. Cuando hablamos de que nuestra actividad económica preponderante en este momento es el turismo, hay que cuidar mucho que la vocación turística de los mazatlecos siempre esté
a flote. Sí, yo te comentaba y cuando hacía la introducción hablaba de que pues iniciaste como promotor turístico muy ligado pues a la promoción del lado de las empresas, pero también con un comité de turismo que buscaba pues mejorar la imagen urbana y rescatar pues a jóvenes. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente puedes contrastar pues, o sea, el trabajo que se hizo y lo que sucede actualmente. Por ejemplo, Mazatlán ha caído la ocupación hotelera. Hay preocupación por hechos de violencia que, si bien es cierto, han sido atendidos en materia de operativos, en materia de resultados, falta mucho por hacer. Bueno, mira, aquí de lo que se trata es de que a la gente le vaya bien y que todo el mundo sume esfuerzos porque definitivamente ni yo, ni tú, ni muchos de mis amigos se van a ir de Mazatlán. Es esta nuestra ciudad, es esta la ciudad que queremos que nos dé la oportunidad de que tus hijos se desempeñen en buenas escuelas, en buenas universidades, que tengan posteriormente el acceso a un buen puesto de trabajo. Y es allí en donde yo creo que hoy más que nunca es tiempo de que a quien le corresponda, para no decir nombres, que esté en el gobierno, haga la vinculación necesaria para lograr más promociones, ponernos, no estoy diciendo abaratar el destino, no, de ninguna Pero manera. sin duda, la mejor promoción que puedes hacer de Mazatlán es que sea un destino seguro, limpio, ordenado, con reglas claras, con promoción, con atención de parte de la autoridad en todos los sentidos. Con una buena sinergia con la población. Con la población. Mira, yo precisamente, efectivamente me desempeñé como director general de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán hace muchos años. También fui el director general del Fondo Mixto para la Publicidad Nacional e Internacional de Mazatlán. Posteriormente me desempeñé, y muchos años también, como presidente del Comité de Turismo de Mazatlán, y tuve una oportunidad me dieron en el gobierno del estado, sí lo puedo decir, mi amigo el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el puesto de subsecretario de Turismo en el estado de Sinaloa, puesto que obviamente no continué por razones que tú conoces. Y es ahí en donde dices, vemos que hay reuniones y vienen los altos mandos o los que toman las decisiones, ven al que tiene dinero, al empresario que da empleo, pero un empresario que da empleo no puede tener un exitoso negocio si no tiene una planta laboral contenta. ¿Dónde y cómo le hace la gente que se tiene que trasladar de diferentes puntos de la ciudad a sus centros de trabajo? Pues como le hagan, si llueve, si truena, si relampaguea, si hace calor, si hace frío, la gente tiene que ir a sus trabajos. Entonces, creo que en este sentido, cuando se pregona el ejemplo, hay que ponerlo. Mazatlán necesita hoy más que nunca a los mazatlecos en función a su ciudad. Y tú me puedes decir, pues sí, pero a veces el mazatleco es garroteado. A veces el mazatleco, ¿qué puede hacer si no es gobierno? Y llegan gobiernos que se equivocan de función, que creen que pueden engañarte con una sonrisa. No, hoy la gente ya no se chupa el dedo, la gente exige. Y qué bueno, el llamado siempre tendrá que ser como ciudadanos, hacer valer nuestra voz, porque ¿qué hace el mazatleco, hablando específicamente de nuestra ciudad, al iniciar el año? Va y paga sus impuestos, va y paga su predial. Entonces, el predial es el único impuesto
que se queda en la ciudad. Y ahí se mide la confianza de los ciudadanos también. Cuando pagas Pues y mira, pagas puntual es porque le tienes confianza al gobierno. Quiero decirte que para empezar, a mí me tocó suceder a Carlos Felton. Y Carlos Felton no hubo una entrega-recepción, me entregó el 31 de diciembre del 2016 a las 8 de la noche la presidencia municipal. Las arcas estaban totalmente vacías y lo sabe él, que dejaron 2,000 o 3,000 pesos. Entonces, porque no los encontraron a lo mejor. No es que no los encontraban, es que no había. Entonces, pero aparte, Alejandro, ser primerizo y entrar con un desconocimiento real de lo que es la administración, porque una cosa es querer y desear ser presidente y otra cosa es llegar, sentarse a actuar conforme a lo que el desarrollo y el momento de la ciudad pide. Entonces, eso es precisamente una de las cosas que en su momento yo te puedo decir, bueno, pues se aprendí, pero aprendí cuando salí. Cuando salí, dices tú, caray, hay esto. Pero, y todos esos conocimientos, es bien importante que todos los que en algún momento de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de ser alcaldes constitucionales, que dista mucho a ser un interino. ¿Sí? Un alcalde constitucional es aquel que lo puso el pueblo, que votó por ti la gente. Que la diferencia haya sido 1 o 2 votos, no importa. Por un voto se gana, sí, por lo uno se que llega, diga la mayoría, pero tiene ¿no? la legitimidad. Pero en ese sentido, a ver, Fernando, andas recorriendo colonias, comunidades, estás en contacto con la gente. ¿Qué es lo que quiere ahorita Fernando? ¿Hacia dónde va? Tenemos proceso electoral dentro de menos de 2 años y pues se están moviendo ya las piezas. Los que se mueven, qué bueno que se muevan, que los conozca la gente. Pero el primer gran principio, Alejandro, de todos aquellos que quieren, es que mantengan sano su corazón. Porque un cabrón enfermo, queriendo poder, no es más que un pendejo buscando la presidencia. ¿Andan varios de esos? ¿Mande? ¿Andan varios de esos? No sé, yo te estoy hablando de lo que se tiene que hacer a ver, primero. Fernando Pucheta quiere volver a ser presidente municipal de Mazatlán. Fernando Pucheta está en la historia de Mazatlán. Fernando Pucheta tiene todos los días la oportunidad de reafirmar ante la ciudadanía el ser humano que es. Tú lo dijiste, en la historia, pero esa es historia. Estamos hablando del presente y de lo que viene para Mazatlán en materia de procesos electorales por la presidencia municipal. Hay diputaciones locales, diputaciones federales y gobernador del estado. Ahorita ya están abiertas las contiendas internas, cuando menos, aunque no formalmente, ya todos se están moviendo. Fernando, ¿quiere o no quiere? Al final de cuentas, quien tiene la voz no eres tú mismo, es la gente. No, pero a los candidatos no los pone no los pone la gente, los ponen pues los liderazgos de los partidos. La pregunta que tú me haces es esperando una respuesta. ¿Es un sí o es un no? Y mi respuesta es muy clara. ¿Qué quiere Fernando Pucheta al andar en la calle? Seguir siendo un hombre de éxito. Y el éxito pues no radica precisamente en el lograr que la investidura de presidente municipal, de diputado, de regidor, no, de ciudadano digno. Eso es lo que quiero, de ciudadano comprometido, de ciudadano solidario, de aquel que no puede ser omiso ante situaciones que suceden. Cuando pasas por una calle en un mal estado y ves que una señora se golpea, cae, se lastima, cuando ves que hay un abuso de una autoridad que al final de cuentas está cobrando de lo que el mismo ciudadano, por más humilde que sea, paga, porque ¿qué crees? El presidente municipal, la camisita nueva que ya en el puesto trae, nos lo paga la gente. Entonces el compromiso es muy grande. Y mi compromiso de hoy
es siempre permanente y de agradecimiento a las oportunidades que yo tuve. Yo no tengo tiempo de frustrarme en la búsqueda de algo que ya Dios me dio. Hoy estamos en una ciudad que me obliga a ser solidario con la gente. Quiero decirte que cuando yo... ¿Tiene partido político, Fernando, ahorita? No, renuncié al PRI, me uní al equipo del gobernador Rubén Rocha Moya, con mucho gusto te lo digo. Quiero decirte que mantengo una excelente comunicación y relación con él. Ningún gobernador del partido en el que milité un día me dio la oportunidad de estar en un puesto de gobierno. El que está hoy, Rubén Rocha Moya, me la dio. Y en la vida hay que ser agradecido. En la vida hay que ser agradecido. ¿Vas a seguir corriendo por ese camino? Yo estoy corriendo por el camino de la ciudadanía. Estoy corriendo por el camino en que me da la oportunidad de quedar satisfecho con lo que hago, con lo que digo y con lo que acciono. Estamos prácticamente a 2 meses de terminar el 2025. Para el 2027 todavía le falta. A lo mejor el año que entra te podré decir, no cambio de opinión, no cambio de persona, te podré decir que mi interés es otro, pero hoy mi interés es estar como lo he estado siempre durante muchos años, con la gente. Me da mucho gusto, Alejandro, que a través de las redes sociales la gente me dé la oportunidad de manifestarle mis ideas. No sería alguien que esté buscando hacer los señalamientos injustos de que si el gobierno se equivoca o no se equivoca. Yo siempre le dije, el día que Estrella Palacios, nuestra actual presidenta municipal, asumió la presidencia municipal, le mandé un mensaje y le dije, me da mucho gusto que una mujer llegue a este puesto y ojalá logre ser la mejor presidenta o presidente que Mazatlán ha tenido. Cuenta con mi apoyo. No te quiero decir que yo haya sido indispensable, pero mi deseo para Estrella era mi deseo para Mazatlán. Es correcto, sin embargo, como ciudadano y analizando la situación, te generas una percepción y dices, a ver, Mazatlán va por un buen rumbo, Mazatlán pues, nos decepcionó la presidenta municipal o todavía tiene forma de corregir las cosas. Es algo que tú puedes percibir, pues, sobre todo cuando tienes el contacto con la gente. Bueno, cuando la gente está desahuciada y llega un médico y le da un diagnóstico diferente, que ve esperanzas de continuar, la gente dice, dígame lo que sea, tomo, hago, pero deseo seguir aquí. Entonces, siempre hay tiempo de hacer para que Mazatlán crezca, pero lo más importante, que reconozcas en todo momento que estás únicamente desempeñando una función que es un trabajo, que debe ser limpio, honesto, digno y transparente, que estás de paso, no eres eterno. He tenido la oportunidad de sentarme con los que ya muy poquitos expresidentes municipales que quedan, que por cierto, no se trata de partidos, se trata de experiencias, Claro. Se trata de tener la atención. A mí me dio mucho gusto que cuando hice mi informe por los primeros 100 días de gobierno como alcalde, contara con la presencia de don Antonio Toledo Corro, que vivía en ese momento, de todos los presidentes municipales, sean o no fueran de mi partido. La experiencia de ellos es bien importante. Y a veces muchos en el momento, haz de cuenta que lo echamos en la taza del baño, le jalas y que se vaya. Nos creemos que somos absolutos y poderosos, y no, un presidente municipal tiene muchas limitaciones, mucha responsabilidad, porque las necesidades son crecientes. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias? El trabajo. Yo soy de la Obrera, el que haya salido de ahí no me implica que diga yo soy de ahí. Viví toda mi infancia y mi juventud a un lado del Puente Juárez, en el estero del Infiernillo. Vemos cómo el Puente Juárez es una bomba de tiempo. Es ahí en donde se tiene que trabajar con gestiones
federales, porque se ocupa muchísimo dinero, pero es un problema que nos va a ayudar a solucionar las inundaciones de más de 80 colonias. Oye, ¿cómo vive la gente de Jacarandas? ¿Cómo vive la gente recibiendo después de una inundación y con pérdidas, pues un apoyito? De nada sirve la visita del presidente municipal para ver qué le pasó si no está solucionando el problema. Si sabes de fondo. que cada vez que llueva va a ser la misma película y que si le Por eso te entregas, estoy diciendo si que les el entregas problema 5,000 pesos a la gente, digo, bienvenidos, de algo les pueden servir, pero no resuelvan los temas de fondo. El problema pues. se resuelve, Así es. lo vuelvo a repetir, atendiendo la causa. Y la causa está ahí. Se tiene que atender el tema del Puente Juárez, importante. El que tiene que, ya ahorita podemos decir, gracias a Dios va saliendo en lo que compete este año, la temporada de lluvias, pero Mazatlán queda atrapado. Sí, Por todavía, una problemática de inundaciones. todavía el tema de los baches sigue presente, los brotes de aguas negras sigue presente y todavía tienen que hacerse muchos trabajos para que puedan recuperarse la imagen urbana. Yo tengo mucha fe en Mazatlán. Todo se puede. A ver, Fernando, finalmente, ¿qué proyectos trae Fernando a corto o mediano plazo? No, el de todos los días. El levantarme, el ser solidario con la gente que necesita, el a través de el buen corazón de la gente que está en puestos que pueden ayudar a los demás. Se puede, lo hago con mucho gusto. Vivo como cualquier otro de mi trabajo, en mi vida personal, pero no estoy viviendo en la búsqueda permanente de un puesto para ser mejor. Soy que todos los días tengo que ser mejor y ahí nada más usted me puede ayudar a hacerlo, compartiendo sus experiencias, sus necesidades. Y para mí, y con esto puedo concluir, ser exitoso es ser un hombre que pueda darle la mano a los demás, porque a mí también me la dieron, porque a mí también me levantaron cuando yo estaba caído. Yo no soy un hombre que tenga dinero, yo vivo como cualquier otro personaje de mi sueldo. Si trabajo como y si no, no como. Pero, pues, la verdad, sí gozo del cariño de mucha gente. Eso es importante. Muchas gracias, Hombre, Fernando, por tu Alejandro. presencia. Estaremos platicando cada vez que puedas, echarte la vuelta de algún proyecto que traigas o cuando te decidas a decir, voy por este puesto, pues aquí vienes y lo dices. Oiga, ya conoce a Pucheta. Pucheta es raza, oiga. Claro que sí. Todo mi corazón para ustedes. Muchas gracias. Esta es la entrevista con Fernando Pucheta Sánchez, expresidente municipal de Mazatlán. Hasta aquí la dejamos por el día de hoy. Estaremos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana, aquí en Páginas, Noticias y Opinión. Editorial Páginas presentó Páginas, Noticias y Opinión con el periodista Alejandro Gallardo. Síguenos en línea por todas nuestras plataformas y en redes sociales. Hasta la próxima.